Por fin habló Benedicto XVI. Por fin el Papa Benedicto XVI se decidió a hablar. Desde su renuncia había permanecido en completo silencio ante los acontecimientos que desde entonces se han desarrollado en la Iglesia con el pontificado de Francisco. Mutismo lleno de interrogantes que acaba de llegar a su término. En efecto, el 16 de marzo del 2016, no en una publicación cualquiera, sino nada menos que en el periódico de la propia Conferencia Episcopal Italiana, el llamado Avenir, aparecen las declaraciones de su Santidad Benedicto XVI, en entrevista hecha por el padre Jacques Servet, en donde el Papa emérito sin ambajes y con claridad meridiana reconoce una doble y profunda crisis en la Iglesia y refuta una de las tesis imperantes de los altos prelados de la Iglesia actual, que contradice tajantemente la palabra de Dios, porque pretende, en cierto modo, eliminar la evangelización en beneficio de una supuesta unidad con las religiones diferentes a la católica, al decir: aún menos aceptable es la solución propuesta por las teorías pluralistas de la religión, para lo cual todas las religiones, cada una a su manera, serían vías de salvación y en este sentido, en sus efectos, deben considerarse equivalentes. En palabras más claras, el Papa Benedicto XVI denuncia la inaceptable doctrina imperante del indiferentismo religioso, según la cual la gente no católica supuestamente puede salvar sus almas sin necesidad de la fe en Cristo ni del bautismo. Estas son las palabras de su Santidad Benedicto XVI. Los misioneros del siglo XVI estaban convencidos de que la persona no bautizada se perdía para siempre. Después del Concilio Vaticano II se abandonó definitivamente esta convicción. El resultado fue una profunda crisis doble. Sin este enfoque en la salvación, la fe pierde su fundamento. Para salvarnos, fe y bautismo. Fundamentos de la salvación de las personas, hay dos mínimamente. Uno, fe en Jesucristo, y otro, el sacramento del bautismo. Esto nos lo dice claramente San Marcos en 16:16. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Para salvarnos, la fe. Como es natural, antes del bautismo está la exigencia de la fe. Por eso, para salvarnos, es necesario primero creer en Jesucristo, como lo señala con vigor San Juan en 3:16, 18 y 36, al decir: sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Ya antes en San Mateo 11:27 también Jesús nos había dicho: todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea que para salvarse necesitamos creer tanto en el Padre como en el Hijo y naturalmente en el Espíritu Santo, como nos lo demostró hermosamente el acontecimiento de Pentecostés. Y en Hechos 4:12, San Pedro, hablando de Cristo, con gran convicción reitera: porque no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación. Es decir, no existe otro nombre distinto del de Jesucristo, por el cual nadie pueda salvarse. Por eso es inexplicable que los teólogos y pastores modernistas pretendan que sin la fe en Jesucristo, los hombres de las demás religiones no cristianas puedan salvarse. Este es uno de los puntos que señala con razón Benedicto XVI en sus declaraciones. Para salvarnos, el bautismo. En orden a la salvación, el segundo requisito fundamental es el bautismo. El mismo Jesús enfatizó la necesidad absoluta de este sacramento con palabras que no dejan lugar a dudas, como lo vemos en San Juan 3:5. Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y San Pedro nos advierte que con el bautismo no se quita una mancha del cuerpo, sino del alma. En 1 de Pedro 3:21 se dice:
Todo esto es figura del bautismo, por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia, por medio de la resurrección de Jesucristo. Es cierto lo que el Papa emérito recordó sobre el favor misionero para bautizar a las gentes a partir de la Contrarreforma. Un formidable ejemplo lo dieron los frailes españoles y portugueses que bautizaron colectivamente a las razas aborígenes de toda América, porque estaban convencidos que sin ese requisito no alcanzarían la vida eterna, y también sabían de la necesidad de un adoctrinamiento igualmente general en la fe en Jesucristo. La Iglesia no es autosuficiente. Benedicto XVI. Retomemos de nuevo las palabras de su santidad Benedicto XVI, quien aquí nos recuerda la antes indispensable convicción católica de la posibilidad de la pérdida de la salvación eterna, es decir, el peligro cierto y real de que la gente vaya al infierno. Los misioneros del siglo XVI estaban convencidos de que la persona no bautizada se perdía para siempre. Después del Concilio Vaticano II se abandonó definitivamente esta convicción. El resultado fue una profunda crisis doble. Sin este enfoque en la salvación, la fe pierde su fundamento. El Papa en esta entrevista afirmó además: la Iglesia no es autosuficiente, sino que fue creada por Dios y está en continua formación por Él. Esto se manifiesta en los sacramentos, sobre todo en el del bautismo. Entro en la Iglesia no por un acto burocrático, sino por la ayuda de este sacramento. La verdadera misericordia, signo de estos tiempos. Benedicto XVI también insiste en que siempre necesitamos la gracia y el perdón, y afirma: para mí es un signo de los tiempos que la idea de la misericordia de Dios, transmitida por medio de Sor Faustina Kowalska, sea cada vez más central y dominante, y sus puntos de vista, de muchas maneras, reflejan profundamente la imagen que Dios tiene del hombre de hoy, y el deseo suyo de derramar la bondad divina. El Papa Juan Pablo estaba profundamente impregnado por este impulso, y no es casualidad que en su último libro hablara de la misericordia de Dios. Hasta aquí sus palabras. Es en la conciencia y experiencia del perdón donde el hombre, luego de un genuino arrepentimiento, puede sentir las manos sanadoras de Dios, que lo levanta de sus múltiples heridas, que lo cuidan y le dan la esperanza de la salvación. La humanidad puede hallar la verdadera misericordia de Dios, quien se condole del pecador, lo ama, lo sana y queda a la espera de respuesta libre y legítima de conversión y adhesión a sus preceptos. Para salvarnos, la Iglesia Católica. Claro que para salvarse, además del bautismo, la fe en Jesucristo y de todas las verdades que Él nos enseñó, también es de necesidad absoluta cumplir sus mandamientos y en especial el del amor prioritario a Él y por amor de Él amar al prójimo con obras materiales y espirituales. El Papa en sus declaraciones también habla de una profunda evolución tergiversadora que pretende negar el dogma que afirma que fuera de la Iglesia no hay salvación. Este supuesto cambio en el dogma, hecho por los modernistas, en la práctica ha llevado, en opinión del Papa Benedicto XVI, a la pérdida del celo misionero en la Iglesia, ya que según sus propias palabras, se eliminó cualquier motivación para el futuro compromiso evangelizador. Por ello Benedicto XVI, con toda razón, se pregunta y a la vez denuncia: entonces, ¿para qué intentar convencer a la gente de que acepten la fe cristiana si se pueden salvar incluso sin ella? En cuanto a las otras consecuencias de esta nueva actitud de la Iglesia, a los ojos de Benedicto XVI, los católicos mismos están menos apegados a su fe. Si hay algunos que pueden salvar su alma por otros medios, ¿por qué habrían de estar los cristianos ligados a la necesidad de la fe cristiana y su moralidad?, preguntó el Papa. Pero si la fe y la salvación dejan de ser independientes, hasta la fe se hace menos motivante. Claro, porque si la fe no condujera a la salvación, ¿qué necesidad habría de ella? Precisamente eso es lo que intentan demostrar los modernistas cuando enseñan que la fe en Buda, en Mahoma o en la Pachamama no hace indispensable la fe en Cristo. Tiene mucha lógica el dilema implícito planteado por Benedicto XVI, pues si ni la fe cristiana ni el bautismo fueran necesarios, estos sobrarían y el esfuerzo de evangelizar a las gentes sería entonces inútil.
Naturalmente, esto entraría en absoluta contradicción con el mandamiento expreso de Cristo a sus apóstoles, expresado en Mateo 28, 19 y 20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Una iglesia estéril. Una iglesia que no evangelizara sería una iglesia eunuca, es decir, incapaz de engendrar hijos para Cristo. Este es el siniestro propósito de los modernistas infiltrados y de los masones eclesiásticos, quienes abrigan el deseo de esterilizar la Iglesia católica, es decir, quitarle su condición primordial de madre. No todas las religiones salvan. El Papa Benedicto XVI también rebate tanto la idea del cristiano anónimo desarrollada por Karl Rahner como la idea indiferentista en el que todas las religiones son igualmente valiosas y útiles para lograr la vida eterna, al decir: aún menos aceptable es la solución propuesta por las teorías pluralistas de la religión, para las que todas las religiones, cada una a su manera, serían vías de salvación, y en este sentido deberían considerarse equivalentes en sus efectos. En este contexto, también trata las ideas exploratorias del difunto cardenal jesuita Henry de Lubac acerca de la supuesta sustitución vicaria putativa de Cristo, sobre las que dijo: hay que hacer nuevamente una mayor reflexión. No al cristianismo anónimo. Karl Rahner, sacerdote jesuita, nació en Friburgo, Alemania, en 1904 y murió en 1984. Fue uno de los teólogos católicos más importantes del siglo XX. Sus enseñanzas teológicas tuvieron una gran influencia en el Concilio Vaticano II. Algunas de sus obras más notorias son El fundamento de la fe cristiana y su famoso ensayo La Trinidad. Karl Rahner, notable jesuita, que puede considerarse uno de los padres del modernismo actual, junto, entre otros, con Edward Schillebeeck y Hans Küng, tiene una filosofía muy cercana al existencialismo de Heidegger y del rechazo de la filosofía católica escolástica. Por eso exagera el subjetivismo humano y sobrevalora el antropocentrismo sobre el teocentrismo. De ahí su tesis de los cristianos anónimos, que en el fondo viene a dar más importancia a la conciencia individual que a las exigencias cristianas sobre esta conciencia, para que se empeñe el hombre a conocer a Cristo y su mensaje de salvación. Precisamente el llamado cristianismo anónimo tiene como consecuencia implícita el indiferentismo religioso, es decir, pensar que todas las religiones son aptas para salvar a la gente, que es lo que critica Benedicto XVI claramente en esta valiosa intervención. Benedicto XVI sigue dando luz a la Iglesia. Finalmente, todos estos errores modernistas que está controvirtiendo con razón Benedicto XVI se deben a que de labios mucho más altos oímos sorprendentes tesis como estas: que no existe un Dios católico, o que hay muchas formas de interpretar a Dios, o que se puede profesar al verdadero Dios sin profesar al Dios uno y trino. Todas estas, como se entiende, son principios de un falso ecumenismo que busca acreditar sin más las diversas confesiones religiosas que existen en el mundo, sin que renuncien a sus errores. Falso ecumenismo que finalmente desembocará en la religión del anticristo, única en el mundo, sin dogmas, sin jerarquías, sin libros sagrados al principio, pero al final con un solo dogma: el anticristo es Dios y a él se debe dar adoración. Ojalá se repitan con más frecuencia las intervenciones siempre preclaras de nuestro querido pontífice Benedicto XVI, porque son luz en las espesas tinieblas que han invadido al mundo y a la Iglesia. Dios los siga iluminando para bien de muchas almas desorientadas y confundidas por las herejías y la apostasía imperantes. La cultura del encuentro. Salir a encontrarnos. ¿Voy a convencer a otro que sea católico? No, no, no. Vas a encontrarlo, es tu hermano. Eso basta.